Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a la mesa que lleva por título Atención al paciente y familias con discapacidad visual. Me vais a permitir que haga aquí un inciso. Yo le hubiera puesto otro nombre a la mesa, la hubiera llamado Atención al paciente y familias en situación de discapacidad, porque la discapacidad no está en la persona, sino la discapacidad está en el entorno. Es el entorno el que crea la discapacidad. Son entornos discapacitantes. Así que, oído cocina por ahí, la próxima mesa en situación de discapacidad. Dicho esto, bueno, mi nombre es Doria Peñalver, para los que no me conozcan. Soy ayudante, colaboradora de la Asociación Retina Murcia desde hace muchos años y bueno, me invitan de vez en cuando a participar en este evento. Vamos a comenzar con Vivian Richo-Milian, que es psicóloga clínica, tiene máster en psicología clínica y salud mental. Tiene el pensum cerrado de doctorado en Psicología Clínica y Salud Mental. Actualmente es jefa del Departamento de Psicología del Hospital Nacional de Salamá. Es además afectada de retinosis pigmentaria, presidenta de la Agrupación de Pacientes con Retinosis Pigmentaria de Guatemala y nos va a hablar su ponencia, lleva por título Importancia de la salud mental y tratamiento psicoterapéutico en personas con discapacidad visual por distrofias de retina. Ella está online y bueno, cuando los compañeros puedan, nos conectarán con ella. Bienvenida, Vivian. Buenas tardes allá en España. Acá en Guatemala son las 8:08 de la mañana. Pues es un honor para mí el poder participar en esta ocasión con Retina Murcia en este congreso tan importante. Mi ponencia al día de hoy pues es la que tú ya comentaste, es la importancia de la salud mental y el tratamiento psicoterapéutico en las personas con discapacidad visual por distrofias de retina. Quisiera explicar bastante sobre la importancia del tratamiento y la importancia de mantener una buena salud mental. Sin embargo, por azares del tiempo, pues tendré que ser muy breve y concisa. Para entender la salud mental voy a darle la definición de la OMS. Yo sé que ya la hemos escuchado muchas veces, pero es necesario recordarla. Es el estado de completo bienestar físico, mental y social. El ser humano es un ser psicobiosocial. Imaginemos un banco de 3 patas. Si alguna de las patas está más corta, entonces el banco se va a caer. Entonces debemos mantener nuestra salud en esos 3 aspectos, psicobiosocial. La salud mental podemos decir que es un complemento entonces de nuestra salud, por lo que ahí radica la importancia de cuidarla, ya que solo así podemos lograr el equilibrio, también llamado homeostasis. Con una buena salud mental estaremos conscientes de nuestras propias capacidades, podremos afrontar las tensiones diarias y podremos trabajar de forma productiva, ser capaces de contribuir a nuestro medio social. Es indispensable recibir psicoterapia en las diferentes etapas de las distrofias de retina, como por ejemplo en el diagnóstico y posterior a él, la pérdida progresiva de visión, también en las complicaciones de las enfermedades a las que nos enfrentamos y la pérdida total de la visión en caso de ser así. Es normal que en las distrofias de retina experimentemos continuos duelos, los cuales tienen pues varias etapas, lo cual va a ser normal dentro de este duelo, ¿verdad? Que es la negación, la tristeza, el enojo, la frustración y la impotencia. Perdóneme un momento, se me acaba de caer algo. La importancia de recibir psicoterapia individual oportuna radica en comprender la situación y tener los autocuidados necesarios para mejorar nuestra calidad de vida. Autocuidados como hábitos saludables, realizar actividad física, llevar una alimentación adecuada,
antioxidantes, bajan colesterol, evitar alimentos oxidantes, cuidar de la microbiota. Está comprobado que la microbiota pues es la encargada de absorber los nutrientes que nuestro cuerpo recibe, así que debemos encargarnos de protegerla. ¿Cómo podemos hacerlo? Comiendo por lo menos 5 alimentos, 5 piezas de origen vegetal al día. Esto también nos ayuda, según estudios recientes, para nuestra mejor salud de las células de la retina, así que pues, hay que cuidar la microbiota. También es necesario tener un descanso adecuado y también es necesario pues mantener una higiene personal y un aliño adecuado. Mantener el contacto social, por ejemplo, no aislarse, crear vínculos saludables, deshacerse de los vínculos negativos. Recordemos que no todas las personas se hacen bien o nos aportan en la vida. Agruparnos con personas en asociaciones, con nuestras mismas pues, discapacidades o con nuestra misma distrofia de retina o enfermedad con la que tenemos, porque ahí nos vamos a sentir acompañados, comprendidos, y pues también tendremos ejemplos de otras personas de superación que nos ayudarán a nosotros también con nuestra propia historia de vida. También hay que tener pasatiempos, tener actividades placenteras, arte, música, jardinería, cocina, etcétera, las actividades que te guste realizar. No todo en la vida va a ser solamente trabajo y casa. También necesitamos divertirnos. Y entre la diversión, pues están nuestros pasatiempos. Tener una buena higiene de pensamientos, como por ejemplo evitar noticias negativas, ser agradecido por lo que se tiene, mantenerse optimista a pesar de las dificultades, que esto suena como algo difícil, yo sé que es algo difícil, sin embargo, pues debemos de ser optimistas, ya que esto nos ayuda a tener una mejor calidad de vida. Practicar técnicas de relajación nos puede ayudar también, por ejemplo, respiraciones, yoga, meditación, paseos al aire libre y desconectarse de las redes. Es importante también trazarnos metas a corto, mediano y largo plazo. En cuanto las logremos, más metas hay que trazarse para evitar la falta de sentido de vida, a lo que Víctor Frank llamaba crisis noógena y que es uno de los causantes de depresión. Evitar factores de riesgo como por ejemplo el alcohol, el cigarro, las drogas, el exceso de cafeína, los alimentos inadecuados, que ya los hablábamos hace un rato. Todos estos son principios básicos de la psicoterapia. Yo prefiero combinar las dos corrientes psicológicas, la terapia cognitivo-conductual y la terapia conductual. En primer lugar, va a ser necesario reconocer que habrá lapsos en nuestra vida en los cuales necesitaremos dejarnos ayudar. Dejarse ayudar por la familia, por la pareja, por los amigos, compañeros de estudio, de trabajo. Muchas veces esto es bastante difícil, más cuando la persona ha sido tan autónoma y tan independiente en sus actividades diarias, ¿verdad? También la ayuda oportuna profesional. Tomar en cuenta que tener una discapacidad visual no es objeto de vergüenza o de pena. El ser vulnerables no es lo mismo que ser débiles. El pedir o aceptar ayuda no es dar lástima. Es necesario también utilizar las ayudas técnicas y visuales correspondientes a la enfermedad que vivamos actualmente, como por ejemplo las gafas de protección con filtros especiales, entre otras. No dejar caer los brazos y cuidar de las células de nuestra retina lo mejor posible para alargar su tiempo de vida. Buscar la rehabilitación temprana y oportuna. Usar métodos de identificación, por ejemplo, el PIN de baja visión, que es uno de los métodos de identificarse como persona con baja visión, y pues ahorrarnos un momento bochornoso y también en algún momento pues las personas nos pueden apoyar cuando lo necesitamos. Buscar la rehabilitación, también el uso del bastón como una herramienta de desplazamiento, según la etapa en que estemos de nuestra enfermedad. Por ejemplo, puede ser el bastón verde para la baja visión, usado en varias partes de Latinoamérica, el bastón blanco de la ceguera total y el bastón blanco y rojo de la sordoceguera. El hecho de tener una desventaja biológica no nos convierte en personas inútiles o en personas que ya no podemos lograr nada. Podemos aplicar en estos casos la activación conductual, lo cual consistirá en reevaluar las actividades que podemos hacer actualmente y adaptarlas a nuestras capacidades presentes. Si antes corríamos y ya no podemos correr, pues porque no tenemos un guía, ¿verdad? Porque ahora hay en los deportes hay
hay personas que nos pueden acompañar siendo guías, pero si no lo tenemos, pues podemos salir a caminar, no quedarnos sin hacer nada. También es importante el conocimiento de nuestras cogniciones, o sea, de nuestros pensamientos. La vida no siempre es justa. Al actuar correctamente no nos garantiza automáticamente que vayamos a ser recompensados, así que es importante deshacernos de nuestras ideas erróneas y pensamientos mágicos aprendidos socialmente. Hay que ser conscientes de que habrán personas que no son empáticas y algunas veces nos van a tratar de forma cruel y abusiva, pero esto solo refleja los valores de la otra persona, esto no nos define a nosotros. Por otra parte, encontraremos personas amables, consideradas y comprensivas y harán de nuestro día uno mejor. Personas que ayudarán, aportarán y sumarán a nuestra vida. Mientras más conscientes seamos de nuestra enfermedad, pues mejor informados nos encontremos, más preparados estaremos para afrontar nuestra condición visual. Importante es saber que al negar la enfermedad que vivamos no hace que desaparezca, aún peor, no permite que nos preparemos para lo que viene, y esta negación es perjudicial y no cambia ni soluciona nada. Por último, quiero agregar un principio básico de la terapia cognitivo-conductual: saber diferenciar lo que puedo controlar y lo que no. Cosas que puedo controlar: lo que pienso, lo que digo, lo que siento, lo que hago, lo que decido y mis consecuencias de estas decisiones. Cosas que no puedo controlar: lo que los demás piensan, sienten, dicen, hacen, deciden y sus consecuencias. Tampoco podemos controlar las circunstancias y el tiempo. Aquí entonces redondamos en lo que les decía anteriormente, que los comentarios y las acciones de los demás no nos definen a nosotros como personas, los definen a ellos. Mientras nos situemos en el presente, nos sentiremos en paz. Hay que prepararse para el futuro siempre con los pies sobre la tierra y seguir disfrutando de la actualidad. Como les decía, me hubiera gustado darles pues de una forma más explicativa cada uno de los puntos, pero por azares del tiempo, pues hasta aquí llega mi ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Vivian. Haremos el turno de preguntas al final, ¿de acuerdo? Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, pues lo haremos al final. Bueno, ahora vamos a pasar a presentar a la persona que está a mi izquierda. Me hace muchísima ilusión presentarla. Es Mamen Almazán. Ella es psicóloga especializada en el abordaje integral de personas con enfermedades poco frecuentes y psicoterapeuta sistémica. Ha colaborado con diferentes asociaciones especializadas en patología de baja prevalencia y en la actualidad compatibiliza su trabajo en la clínica con un proyecto de soporte al paciente con hipertensión arterial pulmonar con tratamiento complejo junto a un equipo multidisciplinar que acompaña a afectados y familias. Y Mamen nos va a hablar sobre el impacto del diagnóstico en la neuropatía óptica de Leber en el afectado y las familias. Aceptación y estrategias de afrontamiento positivas. Cuando quieras, Mamen, y muchas gracias. Uy, no se me oía. Empiezo. Muchas gracias por invitarme a esta mesa en la que se aborda la atención al paciente y la familia en situación de discapacidad. Un placer unirme a este espacio que generáis en este punto de encuentro que significa una nueva edición del segundo Congreso Internacional de Retina Murcia, sexto del Congreso de Retina Murcia. Me encanta recoger el guante cuando en momentos pasillo, junto a otros profesionales como Doria o Carmen o Elena, creemos que es importante poner voz a todo el trabajo que se realiza desde la educación, la pedagogía, el trabajo social, la psicología, para hablar de nuestro trabajo de acompañamiento vital en las buenas y en las malas. La neuropatía óptica hereditaria de Leber es una enfermedad poco frecuente y su debut suele producirse en torno a los 18 o 30 años, aunque hay niños, adolescentes y por encima de esa edad que también pueden debutar con la enfermedad. Por lo general, la enfermedad se manifiesta inicialmente con una pérdida de visión central, repentina e indolora, que puede producirse en ambos ojos simultáneamente o de forma secuencial. La pérdida de visión en el segundo ojo se puede producir semanas o meses después
de la pérdida en el primer ojo. La pérdida visual se suele estabilizar, dicen, en un plazo de más o menos 4 a 6 meses. La neuropatía óptica hereditaria de Leber está causada por mutaciones en el ADN mitocondrial. Se ha descrito que más del 90% de las mismas se encuentran nucleótidos en 3 posiciones, la 3460, la 11778 y la 14484. Y al estar en el ADN mitocondrial, supone que se hereda de madre a hijo. Debutar con LON supone de repente dejar de ver, aunque hay variabilidad, porque en los afectados aparece un escotoma central más o menos opaco, que aunque se conserve en parte la visión periférica, dependiendo de esa opacidad, hay afectados que se manejan bastante bien y con ampliaciones pueden leer, a afectados cuya visión es prácticamente nula. Eso sí, esa pérdida de visión, cuando se estabiliza, no va a más, se queda así. Y esto es lo que de repente pasa y donde puede comenzar un proceso de búsqueda de diagnóstico, lo duro que puede ser el periplo hasta dar con él, para poder entender a qué tenemos que hacer frente. Qué importante es potenciar la red de profesionales y qué importante las asociaciones que les achuchan para dar visibilidad a esta enfermedad, porque para diagnosticar Leber solo puedes hacerlo si lo tienes en la cabeza como posibilidad, si hay una pérdida súbita de visión sin dolor. Y una vez que tienes el diagnóstico y lo que implica, llega la fase de descubrir que hay poco para lo tuyo y que lo que hay, a veces te lo dan o a veces toca lucharlo, hasta que llegue eso que esperamos todos y que la doctora Guillén nos ha hablado esta mañana, de esa medicina personalizada que trabaje desde la genómica. Vamos, que salvo visitas rutinarias a mi oftalmólogo o neurólogo, no hay nada o poco tratamiento para lo mío. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa con mi hoja de ruta cuando no sé cómo seguir y que además sí que sigue para el resto de mis compañeros de clase o de trabajo o para mis vecinos? Sigue para todo el mundo, pero para mí se ha parado. Ahí es cuando debería empezar un proceso de aceptación que va a ir de la mano de un proceso necesario de cómo afrontar mi camino desde aquí, en primera persona, que es difícil, y como madre, padre, hermano, pareja, que también lo es. Cuando hay antecedentes en la familia, tengo referentes que iniciaron su proceso antes que yo y que me pueden ayudar. Pero ¿qué pasa cuando no los hay? ¿Quién puede ayudarme? Es muy importante buscar ayuda para buscar estrategias y apoyos que me permitan hacer las cosas de otra manera. Pero también hay que buscar ayuda para encontrar las estrategias y apoyos suficientes para salir de ese estado de shock que vive el afectado, pero también su entorno, su familia, sus amigos, sus compañeros, porque al final todos estamos interrelacionados. Ese que me va a pasar y ahora qué va a pasarle. Qué importante es aquí un buen apego, seguridad en quien nos rodea pese a los miedos que cada uno puede tener, una buena comunicación que nos permita explorar de nuevo límites que igual tengo que explorar de nuevo porque ya los había explorado, pero mi vida empieza de una manera distinta. Igual no vuelvo a ser ese niño, pero esa vulnerabilidad repentina en la que el afectado se encuentra puede llevar a dejar de hacer cosas o a tener una sobreprotección que le impida hacer otras. No hay un momento mejor que otro para debutar con la enfermedad. Nos viene mal que llegue a mitad de curso en el instituto, cuando me estoy preparando para la selectividad, cuando he escogido una carrera o he empezado a trabajar. Necesitamos ajustar nuestras expectativas de vida y ver si tengo que adaptar mi manera de estudiar o de trabajar o tengo que reciclarme y estudiar o formarme para trabajar en otra cosa, para seguir generando nuevas expectativas de vida, nuevos objetivos vitales, nuevas metas, nuevos sueños. O no, que igual algunos de esos objetivos, metas y sueños los puedo seguir haciendo, igual de otra manera. La tecnología nos ha ayudado a acceder a aumentar las letras de una pantalla, a cambiar el contraste, a que un programa de síntesis de voz nos lea lo que no podemos leer o nos lo lea más rápido para poder aumentar la velocidad. Ahora hay aplicaciones que me muestran colores, productos en el supermercado, aplicaciones que pasan audio a texto. Creo que hay que buscar quien nos hable de que hay aspectos de la inteligencia artificial que nos pueden ayudar mucho. Es verdad que es más fácil estudiar aquello que pueda memorizar, tirar más a las letras que a las ciencias, pero ojo, que hay maneras de visualizar, si no de ver las cosas, buscar las maneras de hacerlas. La tecnología es cara, pero es una inversión importante. No me atrevo a decir necesaria, pero que nos permite una accesibilidad cada vez mayor y facilita mucho la existencia. El mundo podría ser más accesible, pero hay sistemas de accesibilidad que se han normalizado en algunas de nuestras ciudades, como sistemas de localización en marquesinas, sonidos en el semáforo, pero no en todos los sitios.
Qué importante, además de la accesibilidad, sería el acceso a la equidad. Por eso es tan importante que entidades como ONCE, asociaciones como Asanol, como Retina Murcia, faciliten no solo recursos materiales, también profesionales que te orientan y te muestran posibilidades. ¿Y si me facilito la vida llevando un bastón o una chapa que dice tengo baja visión? ¿Podría así facilitarme la vida, por lo menos en sitios nuevos o con gente distinta o en espacios nuevos? ¿O no? Vasos de colores, por favor. Y si aviso a mis amigos que si hemos quedado, a la que me vean y se acerquen y digan ya estoy aquí, e igual hay alguno que está más allá, me facilitarían también la vida. A veces tenemos que explicitar en una reunión de vecinos, en el trabajo, a la salida de una fiesta, que si no te saludo es porque si no te oigo, no te veo pasar a lo lejos. Porque de no decirlo, yo quedo como un antipático y tú dejas de saludarme. El 19 de septiembre, dentro de la Semana de las Enfermedades Mitocondriales, no hace mucho que se ha establecido que sea el Día Mundial de la Neuropatía Óptica de Leber. Y este año se ha escogido el lema del impacto del LON en las familias. Qué importante es visibilizar lo que cada uno sintió y cómo eso ha ido evolucionando en el tiempo. Es verdad que al ser una enfermedad que se hereda por vía materna, la culpa es un tema que suele salir. Hay heridas que marcan igual de más cuando uno no encuentra forma de cerrarlas y no pide ayuda para dejar de fustigarnos cuando se entremezclan las ideas irracionales, como que podía haberlo evitado si ni siquiera sabía que era portadora de la enfermedad. También es algo que lleva a quien quiera ser madre y siendo portadora o tenedora de la enfermedad a realizar consulta genética para la toma de decisiones. También se enfrentan a límites. La sociedad no está preparada para incluir a gente preparada en los trabajos. No siempre se llegan a puestos cualificados. Las obras de una ciudad, tener que salir siempre antes para llegar antes a cualquier sitio, que no arreglen si no funcionan los sistemas de audiodescripción de los autobuses. Hay límites, pero también hay posibilidades. Yo la primera vez que conocí a alguien que tenía neuropatía óptica de Leber fue un compañero de trabajo. Bueno, no sabía que tenía neuropatía óptica de Leber solo, y no sé muy bien cuándo me enteré, si fue el mismo quien me lo dijo o algún otro compañero, que Pedro veía poco. Es una persona que comunica bien, que se maneja bien, hablando en grupo, una persona con muchos recursos. No mucho tiempo después, y cuando además mi compañero de trabajo y yo empezamos a convertirnos en compañeros de vida, aproveché que moderaba una mesa con un oftalmólogo que tenía experiencia en diferentes enfermedades raras visuales para comentarle que un amigo mío tenía neuropatía óptica hereditaria de Leber. Lo primero que me dijo, y esto me impactó mucho, fue «uf». La verdad es que yo no estuve rápida para decirle «uf», ¿qué? Yo estaba ahí pillada aún cuando me hizo otra pregunta. ¿Pero se maneja? Yo le dije que sí, a lo que me respondió «ah, entonces bien». Y el que ahora es su oftalmólogo, y pese a mi cabreo inicial con él, dio con la clave de lo que para mí es muy importante hablar en esta mesa, y es la importancia de cómo nos manejamos independientemente de que veamos o no. De buscar, si no solos, juntos, y aquí hablo del papel fundamental de las asociaciones, de los profesionales de la salud y del cuidado, la manera de manejarnos con aquello que en la vida nos va cambiando una hoja de ruta que dábamos por hecha. Aceptar, buscar estrategias para enfrentarnos a una enfermedad como esta, repentina, es aceptar, buscar estrategias para enfrentarnos a cualquier problema que en la vida nos presente. Y a mí, Pedro, ese que no veía bien, que tiene neuropatía óptica de Leber, me ha mostrado que igual, con algún otro esfuerzo de más, e igual teniendo para algunas cosas que esperar más de la cuenta, consigue todo aquello que se propone. Muchas gracias, Mamen. Bueno, pues vamos a presentar a los últimos participantes de la mesa. También me hace ilusión presentarlos, pero no los conozco, pero me hace ilusión presentarlos. Son don Arturo Úbeda Prieto, él es director territorial de Càser Residencial, y don Eduardo Enríquez Valcárcel, director de Càser Residencial Santo Ángel. Y su ponencia lleva por título Recursos y servicios para personas con discapacidad visual. Cuando queráis, muchas gracias. No sé si se conecta, ¿se oye? Muchas gracias a vosotras, lo primero, por invitarnos. Y bueno, la idea es ser breves y dar una pequeña ponencia. ¿Me lo acerco un poco más? ¿No? ¿Seguro? ¿Se oye? Sí, parece que no, pero sí. Vale. Vale, en principio era raro poder encajar una ponencia o una exposición de lo que hacemos dentro de Càser Residencial
porque es algo que habitualmente no estamos tan cercanos a hacer, pero que creo que no nos quedaba lejos, y cuando tuvimos la oportunidad de plantear esa colaboración, nos fue más fácil de lo que luego pudimos hacer. Por mi parte, yo soy el director de la zona sur dentro de Caser Residencial. Caser Residencial es una empresa que pertenece a Caser Seguros, pero que por suerte no nos dedicamos a esa parte tan industrial o fría del negocio, sino que nos dedicamos a la parte humana, a la parte de trabajar con personas, que es lo que nos gusta y lo que creo que sabemos hacer bien. Eduardo es el director de la residencia de Caser Santo Ángel, que está aquí en Murcia, y ahora comentará también la parte de lo que hacemos desde Murcia. Dentro de lo que es Caser Residencial, somos un complejo pequeñito, y no voy a dar publicidad a la empresa, pero de 24 centros distribuidos a lo largo de España. Yo creo que puedo aportar el grano de arena de lo que tenemos actualmente o lo que estamos desarrollando ahora, en la línea de tenemos edificios que son de hace muchos años, 20, 25, 15, y tenemos edificios que estamos implantando ahora. Y que esa línea de edificios, como por ejemplo el de Málaga, pues que poco a poco lo vamos adaptando para estas necesidades especiales de vulnerabilidad que tenemos, porque no tenemos la posibilidad de trabajar en contra de la enfermedad y este tipo de patología, pero sí que tenemos las herramientas para intentar por lo menos revertir ese día a día, y que sobre todo en los espacios residenciales pues sea un día a día más ameno y más cercano. Entonces, dentro de esa línea y con los compañeros del Gabinete de Arquitectura, lo que vamos desarrollando son cosas que son muy de sentido común, pero que habitualmente no encontramos dentro de los centros de personas dependientes, salvo muy poquitos dentro de los que hay. Con lo cual, pues tenemos el ejemplo de Málaga, que vamos trabajando pues zonas comunes con guiados lumínicos por los accesos, los pasillos, orientación auditiva también para tener cobertura de saber una persona dónde va o hacia dónde se dirige, la adaptación de todos los espacios como ascensores o entrada a habitaciones con código braille para facilitar un poco la lectura también, sobre todo para aquellas personas que tienen una afectación mucho más grave. Y luego, sobre todo, la adaptación que hemos ido haciendo y que poco a poco va llegando a los otros centros, pues de espacios con wifi, que no es porque tener acceso a ocio, que también, sino porque permite una conectividad de ciertos dispositivos de tecnología que de no tenerla sería muy difícil con un sistema de cableado, y eso lo estamos implantando poco a poco. O el sistema alarma paciente es un sistema que lo vamos a implantar en breve en Santo Ángel, en Málaga ya lo tenemos, y es un sistema que da un avance más allá de lo que tienen, por ejemplo, los hospitales. Son pequeñas tablets dentro de la habitación con una conectividad directa, no solo para que si necesito algo doy al botón y vienen a atenderme, sino que puedo verbalizar algo, me puede dar una información diaria de buenos días a una hora determinada, me puede decir la programación del tiempo o cualquier otro tipo de necesidad que pueda tener. La idea es que poco a poco con eso y sistemas de megafonía centralizados que ubiquen a la persona por medio auditivo, pues podamos tener un entorno en el que, más allá de la cobertura residencial y de cuidados que damos habitualmente en cualquier centro, el entorno y el edificio esté preparado para que eso sea más fácil, lógicamente. Es algo muy de sentido común, pero como digo, los edificios antiguos están en años luz y es difícil. Y si ya dentro del entorno de dependencia hay muchos centros de tercera edad, hay pocos centros de discapacidad, pero es que hay muy poquitos centros de recursos de vulnerabilidad ante situaciones sensitivas, con lo cual, si los pocos que tenemos o que podemos ampliar dentro del entorno de dependencia, tercera edad o cualquier otra área, los vamos adaptando así, pues ampliamos ese número de servicios. La idea que tenemos en Caser no es solamente trabajar con edificios adaptados, sino con personas y profesionales que podamos dar una atención 24 horas dentro de espacios residenciales y luego más allá, en el espacio externo, que es donde de verdad están las personas, en casa, en domicilio, en los trabajos, pues tener servicios de Caser Cuidados, que ahora comentará Eduardo, y servicios de tecnología adaptada para cubrir distintas necesidades. Dentro de esa línea, pues por ejemplo, tenemos servicios de teleasistencia. Es un servicio, llevamos un ayuntamiento aquí dentro de la región de Murcia también, de llamada 24 horas. Cualquier persona que tenga un dispositivo, bien por medio de reloj o pulsador o por teléfono, que pase algo, damos servicio de cuidado 24 horas para que se ponga en marcha el mecanismo necesario para dar cobertura a esa persona mayor o dependiente o vulnerable. Tenemos un dispositivo, y perdonad que no tenemos la presentación, que hubiera quedado visualmente más bonito, mejor encajado, de un dispositivo smartwatch, un reloj, el que tiene sensor de caídas para que cualquier tropiezo o cualquier situación salta la alarma directamente y va conectado a ese servicio de teleasistencia o conectado al familiar o el teléfono que queramos marcar. Marca la geolocalización. Si una persona se ha perdido, enseguida con una aplicación en un dispositivo móvil, tú puedes localizar tu padre, tu hijo o aquella persona que quieras que lo tenga, puedes localizar el recorrido que ha hecho, dónde está y enseguida ir a prestarle auxilio. Tenemos también sistemas de sensores. Hay un sistema de sensor que va muy bien, son magnéticos y van conectados a wifi. Normalmente son para tenerlos en el entorno doméstico, que lo que hacen es marcar alertas. Yo puedo poner uno en el microondas, uno en el baño, otro en la nevera, por ejemplo, etcétera. Y si yo sé que
pongo el ejemplo de una persona mayor, que es lo que trabajamos más habitualmente. Yo sé que mi padre todos los días se levanta a las 7 de la mañana y el sensor del microondas no se ha abierto, me salta la alarma a las 7:30 para decir, oye, algo ha pasado, tu padre no ha desayunado, vigila. O si sé que todas las noches se levanta al baño siempre, lo puedes poner en el baño, de forma que sabes que hay una continuidad. Y esa programación, vinculada a una aplicación, pues es una forma de acercar esa tecnología progresivamente para poder hacer la vida más fácil, en ese sentido. No lo tenemos en todos los centros, aquí dentro de Murcia por suerte sí. La adaptación del edificio irá llegando progresivamente, pero ya por lo menos tenemos un edificio que podemos defender esa línea, que yo creo que es un acierto, porque al final es una necesidad no solamente para personas que al final tienen un desarrollo, por desgracia, evolutivo, sino incluso para las personas mayores, donde al final intentamos llegar todos, que no es poco. Así que eso es lo que creo que desde Casa Residencial podemos ofrecer. Y con permiso doy paso a Eduardo. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, yo también recojo el testigo de Arturo también para agradecer la invitación a asistir a esta mesa. Y bueno, él os ha contado un poquito, yo os paso a contar, os paso a poner en contexto más bien un poco donde tenemos nosotros el centro de Santo Ángel. Es un centro residencial que está ubicado, para los que conozcáis Santo Ángel, está ubicado muy cerquita de la falda del monte, por lo tanto es un entorno muy tranquilo, muy relajado, que es un sitio muy para vivir, gente mayor, gente con problemas de discapacidad, gente vulnerable, un sitio muy, muy tranquilo para vivir. Es un centro que es un centro residencial, está pensado más bien para personas mayores, pero sí que es cierto que es un centro muy grande, tiene más de 260 plazas y esto nos da una posibilidad de tener ciertas unidades diferenciales, ¿vale? Que esto hace que podamos atender a gente de más de 68 años, de más de 18 años, perdón, no solo gente mayor. Por eso os contaba, porque nosotros, por ejemplo, contamos con una unidad de psicogeriatría, ahí atendemos personas que tienen algún tipo de enfermedad mental, todas ellas muy estables, obviamente, muy controladas, sin fase aguda. Contamos también con una unidad internacional, que esto sí que es cierto que contamos con ellas de hace poquito, pero bueno, recibimos usuarios de países extranjeros que están habituados a vivir en España, con el buen clima, la buena comida y demás, pero sí que es cierto que mantienen sus costumbres. Nosotros les hemos adaptado su horario, sus comidas, con personal de habla en su mayoría inglés, aunque también contamos con gente que nació en Francia, en Bélgica, en Italia, entonces todo eso lo tenemos bien adaptado para ellos. Y luego también contamos con una unidad de neurorehabilitación, que ahí habitualmente tratamos problemas de daño cerebral. También tenemos pacientes con enfermedades neurodegenerativas, en su mayoría es daño cerebral, ¿vale? Suelen ser traumatismos craneoencefálicos, ictus, tumores cerebrales, cuyas secuelas en su gran mayoría son físicas, en su gran mayoría son cognitivas, pero sí que es cierto que también gran parte nos encontramos que tienen también problemas de baja visión, ¿vale? Por eso también quería contaros un poco esto. Os ponía esto en contexto porque al ser un centro tan grande nos hemos encontrado, tenemos unos usuarios muy heterogéneos, entonces nos hemos encontrado muchas veces usuarios con problemas de baja visión. Y casi por consenso, en el propio equipo nos hemos dado cuenta que en su mayoría acaban en un centro residencial, pero no por la necesidad real de hacerlo, sino porque no tienen la ayuda adecuada en su propio domicilio. Por eso vengo a contaros ahora también una cosa diferente que hemos puesto en marcha hace un par de años y que la verdad es que estamos contentos, que es un servicio de SAD, servicio de atención a domicilio, ¿vale? Está orientado, al igual que el centro residencial, está más orientado también a personas mayores, pero sí que es cierto que trabajamos también con usuarios del SAD con discapacidad, vulnerables, en el que tenemos un equipo multidisciplinar, porque el SAD habitualmente se conoce más bien por la atención de auxiliar de enfermería o de cuidador, de limpieza, en el que obviamente pues, si tienen necesidades más asistenciales pues, a nivel higiénico, a nivel sanitario, control de medicación, tema de alimentación, pues obviamente todo eso está cubierto, ese tipo de necesidades, pero sí que nosotros además contamos con un equipo multidisciplinar que cuenta con fisioterapeutas para cualquier tipo de patología que puede ser tanto traumática como degenerativa. Contamos también con logopeda, contamos también, sobre todo, que aquí sí que me extiendo un poco más porque contamos con terapeuta ocupacional para atender la parte más funcional del día a día, en el que no solo se trabaja eso, sino que además trabaja el entorno del usuario para que pueda adaptarse y poder vivir en su domicilio, pero adaptándose poquito a poco a su patología.
Además, bueno, aunque ha contado la compañera Vivian, la parte de psicología, pues bueno, también contamos con el equipo de psicólogos que también atienden a domicilio, pues básicamente para trabajar la parte socioemocional y ayudar a mejorar también la calidad de vida. Y poco más, no sé si Arturo quería añadir alguna cosa más en este sentido, o cualquier duda que tengáis, estaremos encantados de resolverosla. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora comenzamos el turno de preguntas. No sé si tenéis alguna pregunta para alguno de los ponentes. David, van a llevarte el micro, ¿vale? Yo siempre abro el turno para que la gente se anime. Quería preguntar en primer lugar a Mamen y luego también una apreciación a Eduardo, ¿no? Y Arturo. Bien, en cuanto a Mamen, sobre todo y más allá de lo que nos ha explicado, que me ha parecido fantástico, yo quería saber un poco a nivel entorno familiar, una persona con discapacidad, yo mismo soy una persona en situación de discapacidad en ocasiones, ¿qué supone la convivencia? ¿Qué supone, pero no solo a nivel de pareja, incluso a nivel padres, hermanos? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es la situación? ¿En qué punto queda la persona en este sentido, ¿no? En el sentido de bueno, tener determinadas limitaciones en determinadas circunstancias y cuál es la perspectiva de las personas que lo rodean y que conviven con esa persona. Esa para Mamen. ¿Ahora? No siempre hay aceptación en las familias. Familias porque las estrategias de afrontamiento no siempre son positivas, a veces son negativas. O sea, no siempre se pueden quedar, y más en una enfermedad como esta, que además es mitocondrial, en la culpa y en la negación de que eso que pudo pasar, y se quedaron muy ahí sin ver que la persona ha ido avanzando y ha ido avanzando bien. Es verdad que hay familias que lo que te manifiestan es que a través de esas estrategias han ido entrando en el mundo, pero a veces se han visto muy solas. Entonces, desde esa soledad no han visto todos los logros que han conseguido, lo han hecho como han podido, y eso implica que a veces no terminan de aceptarlo del todo, pero no ellos, no terminan de aceptarle a ellos, porque al final se crea ahí como una no comunicación de lo que implica el día a día para una persona que no ve. Hay personas que se les olvida que el otro ve, porque manifiestan una manera de comunicarse que hace que se les olvide, pero se lleva mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo. Y lleva, como decía la compañera al principio, depende mucho también de tu entorno, no solo de tu entorno más cercano, porque a veces hay muchas críticas. Yo me acuerdo de padres que a lo mejor siempre están mucho más en la periferia que las madres, porque las madres están siempre como más, las reuniones siempre hay madres, no padres. Entonces, yo me acuerdo un padre de un afectado que decía: no sé si quiero que me pregunten o que no me pregunten. No sé si quiero que se preocupen por mí o que lo vean como algo normal. Y en esa dualidad a veces nos vamos manteniendo. Es verdad que recordamos la dificultad de esa persona que quiero y no veo, o de yo que no veo, ante los noes de la sociedad. Cuando no llegas al puesto laboral que podrías llegar y no entienden que con muy pocas adaptaciones tú podrías ser un trabajador más, lo vive mal el afectado y lo vive mal la familia, que no entiende cómo el mundo no ha hecho el esfuerzo que ellos mismos han hecho. La sociedad no lo ha hecho. Entonces, conviene explicarlo y conviene ir viendo, porque ya no solamente es, en el caso de la neuropatía óptica de Leber, no solamente es la visión, es a veces que tendemos a la sobreprotección por otra serie de cosas que igual no ven igual de bien que el resto. Por ejemplo, al ver en 2 dimensiones,
Escalera y rampa es una misma cosa. Entonces, a veces, en mi afán de que no se golpee, pues voy como contando demasiadas cosas que a veces no hace falta, porque él cuando va solo va por ahí y no pasa nada. Entonces, a veces la sobreprotección es un paso demasiado fácil de dar por parte de la familia. Muy fácil, incluso los que estamos concienciados. Muy difícil. Y se lo pedimos al resto. Entonces, creo que es un ejercicio que tenemos que hacer y por eso momentos como este son tan importantes. Me parece fundamental lo que has dicho de que los médicos vengan a encuentros como este y vean a sus pacientes o lo que implica el día a día de sus pacientes más allá de lo que pasa en consulta. Me parece fundamental el hecho de que haya pacientes que se suban aquí encima y cuenten su experiencia. Me parece fundamental. Y la de los profesionales que andamos por ahí, me parece fundamental el hecho de que lo psicosocial, lo educativo, ande también por aquí. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando nos gestionamos mal, se nos acusa de que nos gestionamos mal. Y nadie nos enseña a gestionarnos. Entonces, yo tengo que ser el que me adapte al mundo, el que me gestione bien, el que no me enfade, el que mi madre lo lleve bien, el que mi padre lo lleve bien, el que mi pareja a ratos está hasta los huevos de estar escuchando en rápido algo todo el rato, en el que creo que es importante que entendamos que es su manera de acercarse al mundo y mi enfado se convertirá en otra cosa. Pero bueno, es una línea muy fina, la de al final la aceptación, la de estrategias de afrontamiento positivas, las que son negativas, las de las pequeñas rabietas del día a día que hacen que nos encontremos con que, lo que decía Doria, es que la sociedad no está preparada para la diversidad, no está preparada. Entonces, nosotros hacemos lo que podemos, pero también nos hace daño. Muchas gracias. Coincido plenamente en todo lo que has dicho. Yo quería preguntaros a vosotros, primero me parece magnífico y con la mesa que hemos tenido esta mañana sobre degeneración macular asociada a la edad y personas mayores que cada vez más van teniendo problemas y más serios visuales, quería preguntaros o haceros una petición y una consulta, ¿no? O sea, hablabais de un poco cómo preparar pues, una residencia, un centro residencial para personas con discapacidad visual, personas mayores que puedan tener ese tipo de problemas. Dos cosas. Una, no sé si les habéis preguntado a los propios usuarios a la hora de generar esas ayudas o si las habéis hecho por iniciativa propia. Y esto lo digo porque incluso personas no mayores, ¿no? Yo mismo en mi caso no tengo visión y, por ejemplo, cuando voy a un lugar que puede ser un centro residencial igual, un hotel, me encuentro con mogollón de barreras. Y que el braille no las soluciona todas, porque, por ejemplo, en el caso de las personas mayores, a lo mejor se han visto abocados a perder la visión de mayores y no saben braille, y eso no solventa todo, ¿no? Y luego, por otro lado, el un poco utilizar, no sé si utilizáis determinadas herramientas, no solo para deambular, sino dentro de los propios espacios donde se vive, porque uno tiene que ducharse, tiene que saber cuál es el gel, cuál es el champú, tiene que saber determinadas cosas, ¿no? Y no sé si en ese sentido habéis acudido a los propios usuarios para que os ayudasen. Y a todos aquellos que piensen que estamos en un congreso de retina y que esto no tiene nada que ver, en principio todos llegamos a mayores y podemos llegar también con discapacidad visual, con lo cual me parece muy importante. Pues comento yo y me puntualices ahora, Eduardo. Pues buena pregunta lo que planteas. Pues mira, la realidad que tenemos es que para empezar, el porcentaje de personas que atendemos dentro del colectivo de personas dependientes, tanto jóvenes como mayores con este tipo de discapacidad o vulnerabilidad, es muy pequeñito, está debajo del 5%. Con lo cual, ¿qué pasa? A veces nos dejamos llevar por la máquina y por la inercia, que es el grupo general, que está lejos de eso. Por suerte, o antes de eso incluyo,
nosotros tenemos, cuando desarrollamos cualquier centro nuevo o cualquier reforma, nos lo realiza un departamento o un arquitecto externo. Por suerte, dentro de Casa Residencial tenemos un departamento de obras y arquitectura propio nuestro, que son quienes luego, después de que el arquitecto externo te presente el proyecto, ellos se sientan y dicen, no, esto me vale, pero esto no tienes ni idea del sector, esto tampoco, esto tampoco. Y poco a poco, claro, cuando vas cogiendo más centros, vas cogiendo más soltura. Hay veces que cuando te presenta un proyecto externo, el arquitecto lo quiere hacer de la mejor manera posible, pero no lo adapta a lo que tú realmente quieres. Y lo hacen como todo igual, como si fuera un hospital, un ayuntamiento o una sala de curas, cuando luego la realidad del día a día es completamente distinto. En Madrid yo sé que los centros que han ido adaptando lo han ido haciendo con asociaciones y federaciones de personas dependientes. De igual manera que los de tercera edad, por suerte, con nuestra experiencia es más que suficiente y hemos desarrollado por la práctica, y ese día a día nos da esa experiencia de saber qué poner, dónde y de qué manera. En otro tipo de adaptaciones se ha hecho tirando de colectivos directamente y con su colaboración. En Santo Ángel hace no mucho, hace año y medio, no sé si mi compañera recordará, tuvimos una propuesta de adaptación para personas con discapacidad física en la que vinieron de la propia federación para recomendarnos no solamente la normativa, sino fuera de normativa el qué poner a nivel diario. Una vez que ya tenemos todo eso, en el día a día, por la pregunta que me hacías, dentro del espacio de la persona, no hay nada en normativa que nos diga qué tenemos que poner dentro, excepto los pequeños espacios comunes de giros, de silla de ruedas, asideros y pequeñas ayudas técnicas, lo cual yo creo que, de mi punto de vista, es el 5% de lo que luego supone el día. Hay mucho más allá. Dentro de esas prácticas, al final, vamos con ensayo-error y la pequeña pericia. Texturas de pegatinas de una textura o de otra para diferenciar gel de champú, ubicación de una cosa en un espacio derecho o izquierdo para ubicarlo y poder separar incluso si la persona convive con otra. Y son esos pequeños trucos diarios que te permiten trabajar. Pero claro, muchas veces más por ensayo y error es lo que va dando la pericia de ese tipo de situaciones. Pues muchas gracias, y nosotros como entidad nos ofrecemos, si necesitáis ayuda o asesoramiento en esa materia, a echaros un cable y a proponer cosas. Pues te cojo la palabra y seguro que le damos uso en breve. Muchas gracias. Bueno. No sé si hay alguna pregunta más. Yo sí que tengo una pregunta tanto para Arturo como para Eduardo. Una de ellas era lo del tema de arquitectos, que me llamaba la atención si había arquitectos que fueran específicos para ello, para adaptar los entornos a las situaciones de discapacidad. Ya me habéis contestado. Y la otra es con respecto, supongo que, o sea, creo que me la voy a responder yo sola, pero me gustaría saberlo. Cuando habéis hablado de la asistencia, de los sistemas de alerta, de cuando abro el micro y el microondas y demás, entiendo que en esos casos es el propio usuario el que da permiso, ¿no?, para que se instalen esos sistemas, ¿no? O sea, no es el hijo o el padre el que pone esos sistemas, le pone el reloj o demás, sino tiene que tener un permiso por parte del usuario, ¿no? Eso es. Claro, todo lo que es la tecnología, de igual manera que los móviles que le podemos dar a nuestro hijo, podemos tener cierto control moral o no, en esto pasa lo mismo. Son sistemas que entendemos que siempre lo vamos a poner o con permiso de la persona dentro de que tenga capacidad, o en caso de que no tenga ninguna capacidad, esté con una discapacidad cognitiva severa, para prever su confort, no al revés. Siempre puede haber un mal uso de esa tecnología, entiendo, pero no es el objetivo que buscamos. Lo normal es que, pues, si se lo vas a poner a tu padre es porque tu padre o tu madre, entiendo, que está en su domicilio con cierta autonomía, que entran y salen, y lo que lo pones es como una pequeña ayuda. Es decir, tenemos, cuando inicia un proceso de demencia, siempre hay unos pequeños tiempos de intervalo, salvo los casos de ictus, que son abruptos y son procesos agudos. Hay unos años en los que vas viendo que ese deterioro es progresivo, con lo cual hablamos de cosas que valen para un momento determinado, pero de larga duración, 2, 4 años. Cuando la persona ya no es nada capaz, entramos con otros servicios distintos y quizás eso no tiene necesidad ninguna no tiene utilidad. En estos casos siempre tienen que ir con un permiso de esa persona. Incluso es positivo que lo sepa, porque es positivo que sepa que ese reloj le puede dar una ayuda. Se tiene que sentir seguro con ello. Si se pierde no pasa nada, le da el botón y enseguida conecta con su hija, conmigo, con quien sea. Con los dispositivos de localización en domicilio pasa igual. Yo podría mal usarlo para saber cuándo alguien sale de mi casa o no, pero creo que no es el objetivo. Hablamos de un fin muy distinto completamente.
Permite quedarte más tiempo en tu casa. No hay una residencia de tiempo. Claro. Claro. Bueno, pues yo creo que, no sé, creo que no hay más preguntas, ¿no? No hay más preguntas. Bueno, creo que en esta mesa ha quedado claro, tanto Arturo como Eduardo nos han demostrado que los entornos pueden ser cada vez menos discapacitantes. Hemos aprendido la importancia del apego, de los vínculos que nos hacen seguros y que nos facilitan el día a día, gracias a Mamen. Y con Vivian pues hemos visto cómo es de importante aceptar la realidad de nuestra enfermedad y afrontar el duelo para poder convivir con ella. Muchas gracias por haber asistido a esta mesa y continuamos.